El cuento del hermano rico y el hermano pobre. Bienvenidos, almas curiosas, a este rincón sonoro donde las historias antiguas respiran y los ecos de la sabiduría ancestral nos enseñan las verdades más profundas del corazón humano. Hoy viajaremos a las cumbres nevadas de los Andes, un lugar donde el cielo y la tierra se abrazan y donde los espíritus de las montañas, los apus, aún velan por quienes los respetan. La leyenda que vamos a compartir es una semilla de sabiduría, un cuento que ha pasado de abuelos a nietos al calor del fogón. Antes de adentrarnos en los valles sagrados de esta historia, te invito a compartir esta luz. Al presionar el botón de me gusta y suscribirte a nuestro canal, no solo apoyas nuestro trabajo, sino que ayudas a que esta sabiduría ancestral llegue a más corazones necesitados de esperanza. Que la bendición de las montañas te acompañe en este viaje sonoro. En las alturas majestuosas de los Andes, donde el viento silba con un filo helado y las nubes se enredan en las cimas como hilos de algodón, existía un pequeño pueblo llamado Capacñán, un lugar perdido entre los pliegues de las montañas del sur del Perú. Era un refugio donde las tradiciones quechua no eran un recuerdo, sino el aire mismo que se respiraba. Las historias de los ancestros cobraban vida en la voz de los ancianos, y la vida danzaba al ritmo sagrado de la naturaleza y de las fiestas patronales. En este pueblo vivían dos hermanos, de la misma sangre pero de destinos tan opuestos como el sol y la luna que vigilaban los cielos andinos. Uno era conocido como Capa, que en la lengua antigua significa el rico, el poderoso. El otro era llamado Baccha, el pobre, el desamparado. Capa era un hombre de rostro endurecido y mirada calculadora. Su casa, la más grande del pueblo, se erigía con piedras pulidas y un techo de tejas rojas traídas de la lejana ciudad. Sus corrales rebosaban de llamas y alpacas, sus almacenes se hinchaban con sacos de maíz y chuño. Pero su mayor posesión era una arrogancia que lo hacía mirar a los demás por encima del hombro. Baccha, en cambio, habitaba una choza humilde en los límites del pueblo. Su techo de paja apenas contenía las furiosas lluvias de la sierra y su corral estaba vacío, habitado solo por hierbas silvestres. Pero si su hogar carecía de bienes, su corazón rebosaba de bondad. Era un hombre de risa fácil y manos siempre dispuestas a ayudar, aunque apenas tuviera para alimentar a su propia familia. Los hermanos, a pesar de compartir el mismo origen, vivían en mundos separados. Capa veía a Baccha como una vergüenza, un espejo de la pobreza que él había luchado por dejar atrás. Baccha, por su parte, no sentía envidia. Solo en las noches más frías, al mirar el manto infinito de estrellas, se preguntaba por qué el destino había tejido sus vidas con hilos tan diferentes. Cada año, la comunidad de Capacñán se reunía en la plaza para una de sus tradiciones más sagradas, elegir al mayordomo de la fiesta del Taita Santiago, el santo patrón. Ser mayordomo era el más alto honor, pero también una carga inmensa. El elegido debía costear la celebración, la comida para todo el pueblo, los músicos, las ofrendas. Era una prueba de fe y de devoción. Aquel año, bajo la sombra del viejo eucalipto que presidía la plaza, las miradas de los ancianos se posaron en una figura inesperada. El anciano Caba, cuya voz guardaba la sabiduría de generaciones, se levantó y habló. Baccha. Tú eres un hombre de buen corazón. El Taita Santiago ha visto tu espíritu. Este año, a ti te toca ser el mayordomo de la fiesta. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Baccha, con su poncho raído y sus manos curtidas por el trabajo, se levantó lentamente. Sus ojos reflejaban una profunda preocupación. Hermanos míos, ¿cómo podría yo ser el mayordomo? No poseo nada. Mi corral está vacío y mi casa apenas tiene lo suficiente para mi esposa y mis hijos. No puedo asumir una responsabilidad tan grande. Por favor, elijan a alguien que pueda cumplir con honor. Pero Caba alzó la mano, silenciando las dudas.
Baccha. La mayordomía no se trata de la riqueza de los bolsillos, sino de la riqueza del espíritu. El taita Santiago no cuenta los sacos de maíz, sino que pesa el corazón que los ofrece. Tú harás la fiesta, y la comunidad entera estará contigo. Baccha bajó la mirada, sintiendo el peso sagrado de aquellas palabras. Sabía que no podía negarse. No por temor al juicio del pueblo, sino por el profundo respeto que ardía en su alma por sus tradiciones. Está bien, dijo finalmente, con una voz temblorosa. Lo intentaré. No sé cómo lo haré, pero lo intentaré con toda mi fe. Esa noche, en su humilde choza, Baccha se sentó junto al fuego con su esposa Curi y sus dos pequeños hijos, Inti y Quilla. Las llamas danzaban, iluminando sus rostros cargados de incertidumbre. ¿Cómo vamos a lograr esto, Curi?, preguntó Baccha. No tenemos nada que ofrecer. Curi, una mujer de mirada serena y fortaleza silenciosa, posó una mano en su hombro. Confía, esposo mío. El taita Santiago y los apus siempre proveen a quienes los honran con un corazón sincero. Iremos paso a paso. Mañana limpiaremos la casa y el corral, como si esperáramos al invitado más importante. Después, la providencia nos guiará. Al día siguiente, antes de que el primer rayo de sol besara las montañas, Baccha se encaminó hacia los cerros. Mientras ascendía por el sendero pedregoso, no solo pensaba en su angustia, sino también en las historias que su abuela le contaba, historias de los apus, los grandes espíritus de las montañas que a veces descendían para ayudar a los hombres de corazón puro. Llegó a un lugar donde la tierra era fértil y comenzó a cavar en busca de chicur, una raíz comestible. El sol ya estaba alto cuando, de repente, divisó una figura en la ladera opuesta. Un jinete se acercaba, montado en un caballo blanco que parecía no tocar el suelo rocoso. El hombre vestía un poncho de vicuña que brillaba como el sol, y su presencia era tan imponente que parecía una montaña hecha hombre. Baccha sintió un escalofrío sagrado. El jinete detuvo su montura a pocos pasos. «Hombre de buen corazón, ¿qué haces en mis dominios?», preguntó con una voz profunda, que parecía el eco de las cuevas. Baccha, con humildad, respondió: «Señor, soy un hombre pobre. Me han nombrado mayordomo de la fiesta de nuestro taita Santiago, y busco algo, cualquier cosa, para poder cumplir con mi pueblo». El jinete lo observó en silencio, como si pudiera ver directamente en su alma. Luego, con una sonrisa que calentó el aire helado, desmontó. «Tienes un corazón sincero, Baccha. Tu humildad es más valiosa que todo el oro de estas montañas. Por eso, te daré un regalo». De su poncho sacó un pequeño ramo de flores silvestres, de un color tan intenso que parecían tener luz propia. «Toma estas flores. Regresa a tu hogar. Limpia tu casa y tu corral hasta que no quede rastro de abandono. Luego, coloca una flor en cada una de las 4 esquinas de tu corral, y el resto dentro de tu casa. Hazlo con fe, y no dudes ni por un instante». Baccha tomó las flores con manos temblorosas, sintiendo que estaba en presencia de algo divino. «Gracias, taita». «Gracias», balbuceó. El Yanet volvió a montar su caballo y se alejó, desapareciendo entre las rocas como si fuera un sueño. Al regresar a su choza, Baccha contó a su familia lo sucedido. Sin dudarlo, se pusieron a trabajar. Limpiaron, barrieron y ordenaron su humilde hogar y el corral vacío con una dedicación renovada, como si prepararan un palacio. Al terminar, Baccha colocó las flores tal como el jinete le había indicado, con la reverencia de quien realiza una ofrenda sagrada. Esa noche, la familia durmió con una paz que no habían sentido en mucho tiempo. Al amanecer, el grito de asombro de Curi los despertó. Corrieron fuera y se quedaron paralizados.
Donde antes solo había tierra y unas pocas ollas, ahora se apilaban sacos llenos de chuño, papas y maíz. Sobre la mesa había ropa nueva y abrigadora para todos. Pero el verdadero milagro estaba afuera. El corral, que el día anterior era un espacio de tierra vacía, ahora rebosaba de vida. Ovejas, llamas, alpacas e incluso un par de vacas pastaban tranquilamente. El espacio parecía haberse expandido para acoger la abundancia. Bacha abrazó a su familia, con lágrimas de gratitud rodando por sus mejillas. «Es un milagro», susurró. «El Taita Santiago nos ha escuchado». La noticia del milagro de Bacha se esparció por el pueblo como el viento de la puna. Pero al otro lado de Capacñán, en su casa de piedra, Capa, el hermano rico, escuchó los rumores. La envidia, como una serpiente, se enroscó en su corazón. Fue a ver con sus propios ojos y, al contemplar la riqueza de su hermano, la serpiente lo mordió. ¿Cómo es posible?, se dijo, apretando los puños. Él, que no es nadie, ahora tiene más que yo. Fingiendo alegría, se acercó a Bacha. «Hermano, qué bendición. ¿Cómo lo lograste?» Bacha, en su inocencia, le contó toda la historia, el jinete, el caballo blanco, las flores mágicas. Los ojos de Capa brillaron, pero no de admiración, sino de una codicia oscura. «Me alegro por ti, hermano», dijo, pero mientras se alejaba, su mente ya estaba tejiendo un plan. Si ese jinete le había dado tanto a un pobre diablo como Bacha, a él, Capa, el hombre más importante del pueblo, le daría el doble. Al día siguiente, antes del alba, Capa se disfrazó. Se vistió con ropas viejas y raídas, se ensució el rostro con tierra y tomó un pico. Se dirigió al mismo cerro, decidido a engañar al espíritu de la montaña. Llegó al lugar y comenzó a cavar torpemente, fingiendo la humildad que no sentía. Pronto, una neblina espesa descendió, y de ella emergió el jinete del caballo blanco. «¿Qué haces aquí, hombre?», preguntó la voz profunda. Capa, inclinando la cabeza, recitó su mentira: «Señor, soy un hombre muy pobre. Busco algo para la fiesta del Taita Santiago. No tengo nada más». El jinete lo observó con sus ojos penetrantes, que parecían ver más allá del disfraz. «Si es así, te daré algo», dijo. Sacó un ramo de flores idénticas, pero en lugar de dárselas en la mano, las colocó directamente en el sombrero de Capa, como una corona. «Regresa a tu casa», ordenó. Capa, conteniendo su euforia, agradeció y esperó a que el jinete desapareciera. Entonces, soltó una risa triunfal. «El tonto creyó mi mentira. Ahora seré el más rico de todos». Emprendió el camino de regreso, soñando con montañas de oro. Pero a medida que se acercaba al pueblo, sus pasos se volvieron extrañamente pesados. Al llegar a su casa, sus propios perros, que siempre lo recibían con alegría, comenzaron a gruñir y a ladrarle con furia, como a un extraño. «Cállense, animales estúpidos», gritó, pero los perros se lanzaron hacia él, mostrando los dientes. Desde la puerta, su esposa Sumac gritó: «¡Un venado! Hay un venado en el patio». Capa se detuvo, perplejo. Miró sus manos y vio pezuñas. Tocó su cabeza y sintió la dura ramificación de unos cuernos. Corrió hacia un charco y el reflejo le devolvió la imagen de un gran venado con ojos llenos de pánico. Su propia esposa y sus hijos, sin reconocerlo, comenzaron a lanzarle piedras con sus ondas, tratando de ahuyentar a la bestia salvaje. Incapaz de hablar, solo pudiendo emitir bramidos de terror, Capa huyó. Corrió hacia los cerros, perseguido por su propia familia, atrapado en una prisión creada por su propia envidia y su mentira. El castigo del jinete no había sido darle riquezas, sino mostrarle la verdadera naturaleza de su corazón, la de una bestia egoísta.
Mientras tanto, en el pueblo, la fiesta de Baksha fue la más grande y alegre que nadie recordaba. Compartió su abundancia con todos, y su nombre fue alabado no por su riqueza, sino por su generosidad y su corazón puro. Los días pasaron, y Kappa, en su forma de venado, vagaba solo por los cerros, atormentado por el arrepentimiento. Baksha, a pesar de todo, no podía olvidar a su hermano. Sintiendo una profunda compasión, decidió buscarlo. Siguiendo un rastro de flores marchitas, lo encontró en una cueva oscura, temblando de frío y miedo. Al ver la mirada de arrepentimiento en los ojos animales de su hermano, Baksha regresó a la montaña y suplicó al jinete. El espíritu, conmovido por el amor incondicional de Baksha, le entregó un nuevo ramo de flores, esta vez oscuras como la noche. Tu hermano debe tomar estas flores con sus propias pezuñas y colocarlas en las 4 esquinas de tu corral. Pero solo funcionará si su arrepentimiento es verdadero. Solo la verdad puede deshacer lo que la mentira creó. Baksha regresó y, junto a la esposa y los hijos de Kappa, le hablaron al venado, suplicándole que abandonara su orgullo. Finalmente, conmovido por el amor de su familia, el venado Kappa, con un esfuerzo inmenso, tocó las flores. Una luz brillante lo envolvió, y cuando se disipó, Kappa estaba de pie, otra vez humano, pero con una humildad que nunca antes había conocido. Con lágrimas en los ojos, abrazó a su hermano. Lo siento, Baksha. La envidia me cegó. Tú, en tu pobreza, eras mucho más rico que yo. Desde ese día, Kappa cambió. Compartió su riqueza con el pueblo y trabajó codo a codo con su hermano. Los dos, el que fue rico y el que fue pobre, encontraron juntos la verdadera abundancia, la que no se cuenta en monedas ni animales, sino en el amor, el respeto y la gratitud. Y la leyenda del jinete del caballo blanco aún se cuenta en los Andes, un recordatorio de que los espíritus de las montañas siempre están observando, y que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en la pureza del corazón con que lo ofrecemos. Que esta historia de los Andes ilumine tu camino y te recuerde el valor de la humildad y la compasión. Si esta leyenda ha tocado tu corazón, compártela para que su mensaje de esperanza viaje lejos. Gracias por acompañarnos. Que la paz de las montañas mor siempre en tu espíritu.